Bienaventurados los humildes, tercera parte. Después estaremos pasando al otro tema. Quedamos la semana pasada en la parábola del siervo injusto, ¿recuerdan? ¿O no se acuerdan? Sabemos que tenía una deuda con su señor que no era impagable. Y él se postró suplicando a su amo y dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era un corazón que era autosuficiente, como lo vimos, ¿cierto? Porque esa deuda astronómica de dinero que le debía a su señor no podía pagarla, era imposible pagarla. Era imposible pagar todo lo que le debía, pero él dijo: Señor, ten paciencia, yo te pagaré todo. Aguanta un poco, yo te lo voy a pagar. Y no había manera de que la deuda pudiera ser pagada. Jesús estaba diciendo esa parábola, estaba mostrando lo necio que era este hombre. Porque sabiendo que no podía pagarlo, él aún así estaba haciendo falsas promesas. O sea, no se humilló, no tuvo un corazón humilde ante su Señor para decirle: Señor, no puedo pagarlo yo, no puedo hacerlo. Ten misericordia, ten piedad de mí, perdona mi deuda, así es como nosotros tenemos que tener nuestro corazón ante el Señor, un corazón pobre en espíritu. Recuerden que hablamos también de vaciarnos nosotros mismos, vaciar nuestro ego, nuestra confianza en nosotros mismos y de tener un corazón dependiente del Señor, que todo lo haga Él. Aunque a veces nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta ser dependientes del Señor, porque nuestra vista, nuestro cuerpo, nuestra carne, todo depende o ve este mundo y se aferra a veces a las cosas materiales o a las circunstancias que puedan estar pasando en nuestra vida. Cuando lo mejor es aferrarse y descansar en el Señor. Y eso es lo que estamos hablando nosotros acá, de ser un corazón o un pobre en espíritu. Entonces el pobre en espíritu es la ausencia del orgullo, de la independencia, la ausencia de la autonomía. Y debemos vaciarnos antes de ser llenados con esa confianza en el Señor. Y así debemos vivir, hermanos, nosotros, confiando plenamente en Él. Es como la tarea, ¿cierto?, que tiene el predicador. Nosotros, los predicadores, conocen la mecánica de la predicación, ¿cierto?, de preparar un tema, preparar un mensaje, de subirse a este lugar y exponerlo. Conocemos la mecánica, pero siempre nosotros debemos depender del Señor, que Él hable por nosotros. Yo siempre que me subo a este lugar le digo: Señor, habla tú. Yo tengo el bosquejo, tengo todo acá, pero las palabras tienen que ser palabras del Señor, no mías, no palabras humanas. Y si sale algo humano de mi boca, usted tiene que decírmelo. Usted está mal, pastor, lo que dijo. Está mal lo que predicó. Está errado. Y es una forma también de aprender los unos de los otros. Porque yo no soy perfecto, hermano, yo me voy a equivocar. Puedo decir algo a lo mejor de acá del púlpito que puede que sea una herejía, que tenga ganas de apedrearme usted o bajarme de este lugar. Pero soy un ser humano común y corriente. Por eso siempre debemos, al menos los predicadores, los que exponen la palabra del Señor, vaciarse antes de ser llenados de Dios, para que Él pueda hablar a través de nosotros, que nosotros seamos solamente un parlante de lo que el Señor quiere hablar a su vida y a la mía. San Agustín, todos lo conocemos, ¿cierto? San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, él estaba orgulloso de su intelecto, un hombre muy sabio, un filósofo, un teólogo. Y él dice que retuvo de creer. ¿Por qué? Porque él se creía superior. Era una persona muy inteligente, muy sabia. Y solo después de que éste se vació a sí mismo, de su orgullo, llegó a conocer a Dios. Y ahí se nos viene a la mente, ¿cierto?, que el Señor mira, a los altivos los mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Da gracia, da sabiduría, da inteligencia, los usa. Tenemos el ejemplo también de Martín Lutero. Cuando era joven entró al monasterio. ¿Para qué? Él andaba buscando al Señor, andaba buscando a Dios. Era un hombre muy, muy religioso, hermano, Martín Lutero. Así pasó su vida en el monasterio, dándose de latigazos, castigándose, haciendo penitencia, para poder encontrar la gracia del Señor. Él andaba buscando.
Recuerden que la religión la palabra religión significa religar, significa que el hombre busca a Dios, que el hombre quiere ponerse en la buena con Dios, que el hombre quiere buscar a Dios para reconciliarse. Esa es la palabra religión. Y sabemos que el que se reconcilió con el hombre fue el mismo Dios. Él tomó la iniciativa. Él se reconcilió con el hombre. Él tomó la iniciativa de venir a la tierra y entregar a su Hijo por todos nosotros. Entonces es una herejía, hermano, que nosotros queramos buscar la gracia de Dios, buscar y poder llegar a hacer algo para el Señor, cuando todo depende solamente y únicamente de nuestro Dios. La salvación completa le pertenece a Él, y eso se dio cuenta Martín Lutero cuando comenzó a estudiar la Biblia. Recuerden que la escritura en ese tiempo era solamente para algunos, y que era solamente para los sacerdotes, y los sacerdotes la hablaban, la predicaban, y más encima en latín. O sea, el que sabía o entendía el latín podía comprender la escritura, el que no, no. Y este hombre estudioso también, Martín Lutero, comenzó a leer el libro de Romanos. Y ahí él se dio cuenta que todo era por gracia. Todo era por la gracia de Dios, y ahí comenzó él una nueva etapa en su vida, porque tuvo que pasar todo eso para darse cuenta de que la dependencia es únicamente en el Señor, en Dios. Él hace todo el trabajo. Nosotros no tenemos parte en esto más que ser un pecador que Dios toma, limpia y lo usa para su gloria. Y de ahí transformó y cambió la vida de él. Desde ese momento, él, las 95 tesis de Lutero, todos las conocemos, ¿cierto? Desde ese momento de que él comenzó a leer el libro de Romanos, él se dio cuenta de todas estas cosas. Lo echaron de la iglesia, sufrió mucho este hombre por causa de Cristo, por causa de la palabra. Pero él tuvo que vaciarse, al igual que San Agustín, para poder ser llenado por el Señor y ser usado. Alguien escribió, y cito: pero aunque no puedo cantar o decir o conocer la plenitud de tu amor, mientras que estoy aquí abajo, mi vaso vacío puedo traer libremente. Tú, quien eres amor, la fuente de vida, llena mi vaso. Yo soy un vaso vacío, ni un pensamiento, mirada de amor jamás he traído a ti. Sin embargo, vengo a ti y a ti vengo con esto. El único ruego, el pecador vacío. Sé que tú me amas. Palabras hermosas, hermano, porque así es como debemos venir a la presencia del Señor. El día domingo que estamos en este lugar, o cuando usted está en su hogar y se va a orar o ora en el lugar que sea, decirle: aquí estoy, Señor, un vaso vacío. Quiero que tú me llenes. ¿De qué? De la gloria de Él, de la sabiduría, del amor, de la gracia. Y ese vaso después pueda ser usado para la gloria del mismo Dios, para que nosotros estemos llenitos por dentro con palabra para poder entregarla a los demás, a quien después la necesite, sea quien sea la persona, y con mayor amor a nuestros hermanos. Cuando alguien necesita el uno del otro, la Escritura dice que debemos orar los unos por los otros, que debemos gozarnos con el que se goza, debemos entristecernos con el que está triste, y no apuntar, ¿cierto? Que no haya eso de la envidia sana, entre comillas, ¿cierto?, entre los hermanos, sino que debemos sentir lo que el otro siente, ponerse en el lugar del otro. Y así, ¿cierto?, estaremos dando gloria al Señor, y estaremos vaciando también eso que está dentro de nosotros, que Dios ha puesto para bendecir a la otra persona, al otro hermano, para bendecirlo. Entonces el resumen acá de la gran verdad es simplemente presentado. El primer principio del Sermón del Monte es que usted no puede hacerlo por sí mismo. Hay un nuevo estilo de vida que vivir, y este nuevo estilo de vida promete felicidad eterna para aquellos que la escuchan. Usted no lo puede hacer por sí mismo, de tal manera que el único estándar para vivir es aquello que saben que no lo pueden hacer. Ese es el primer paso, hermano, reconocerle al Señor, reconocerle a Dios que no podemos hacerlo. Que no podemos, que somos incapaces, que somos siervos inútiles. Eso debemos reconocer ante el Señor, y Él nos va a usar.
Un espíritu humilde, un espíritu que sabe que no puede hacer nada por sí mismo, sino que depende plenamente del Señor. La primera vez que fue visto esto en el Sinaí, cuando Dios estaba entregando la ley a Moisés, ahí no había ídolos, no había adulterio, no había robo, asesinato, falso testimonio. Inclusive mientras que Dios estaba dando la ley, ¿cierto?, hasta a Moisés, la gente que estaba ahí abajo estaban violando estos mandamientos desde antes de que Dios, ¿cierto?, diera la ley de los 10 mandamientos, ellos ya la estaban violando. Recuerden que Aarón le dijeron, oye, Moisés ya se está demorando mucho, así que haznos dioses para ir en pos de ellos. Pero Dios es representando al Señor, a Dios, a Jehová, como lo llamaban ellos. Y prepararon una fiesta, por decirlo de manera suave, porque era una orgía lo que estaban haciendo ellos, violando los mandamientos del Señor y haciendo blasfemo en nombre de Dios. Hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando. ¿Qué dijo Aarón? Es que ellos querían. Es que ellos querían que le hiciera un becerro porque tú te estabas demorando mucho. Entonces yo recogí todas las prendas de oro que tenían y les hice un becerro de oro. Él se estaba excusando, hermano. Antes de. Entonces, desde el comienzo, usted tiene el hecho de que los estándares de Dios no están dentro de la esfera de la posibilidad del hombre. No están dentro de nuestra posibilidad, hermano. Cuando Jesús dijo el que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. ¿Cuántos adúlteros hay en este lugar? O adúlteras, ¿cierto? Que han mirado a un hombre y han adulterado. Yo creo que nadie puede decir, no, yo nunca he mirado a una mujer o nunca he mirado a un hombre con malas intenciones o con deseo cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Y eso lo condena al Señor. Porque si fuera por eso, hermano, estaríamos todos condenados. Si fuera por el pecado, todos nosotros iríamos directamente al infierno. Por eso que fue necesaria introducir la gracia de Dios en nosotros, la salvación. Algunas personas de Israel reconocieron esto, reconocieron que no estaban guardando el estándar de Dios, entonces comenzaron a dar sacrificios y confesaron y vinieron de manera humilde y Dios en su gracia dulce los perdonó. Siempre hay personas que se dan cuenta, ¿cierto?, que está mal, porque eso está en la ley de nuestro corazón, que dice la Escritura. Cuando hablamos de cómo Dios va a juzgar a la gente que estuvo antes de Cristo, si no pudieron creer porque no estaba, pero serán juzgados, dice Romanos, por la ley que hay en el corazón de las personas. Ellos sin ley, sin nada, ¿cierto?, ya estaban pecando, pero Dios introdujo los 10 mandamientos para decirle, oye, esto está mal. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Dios, ahí está, mira. Y Pablo habla también de la ley, en el libro de Romanos, por qué se introdujo la ley al pueblo de Dios. Y es por eso, para que nosotros nos diéramos cuenta de que el pecado es malo, está mal, y que hay cosas que no debemos hacer. Así como hubo personas humildes que reconocieron todo esto, también hubo personas que lo podían hacer. Y entonces se jactaron de su justicia personal, trataron de guardar la ley. Y tampoco lo pudieron hacer. Y eso queda claramente demostrado cuando Cristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a cumplirla. ¿Por qué Él vino a cumplir la ley? Porque ninguno podía hacerlo, hermano. Ninguno podía cumplir la ley. Por eso nosotros cumplimos la ley en Cristo, porque estamos representados en Él. Es la única manera de poder cumplir la ley del Señor. En Cristo, Él la cumplió y nosotros estamos representados en Él. Entonces estos se jactaron de la justicia personal, trataron de guardar la ley, pero no pudieron. Entonces, ¿qué hicieron? La suavizaron. Como muchas veces, y como podemos ver hoy en día, se suaviza el Evangelio. Algo más suave, algo más light, que no confronte tanto a las personas, porque si se confronta el pecado, la gente se va de la iglesia, porque les duele el pecado, les duele que le hablen de su pecado, entonces hablemosles más suavecito. ¿Estará bien eso? ¿Estará bien suavizar la palabra del Señor? Ellos lo hicieron con la ley. Es la razón por la que
los rabinos comenzaron a añadir las tradiciones. ¿Les suena eso? Las tradiciones. La Iglesia Católica está llena de tradiciones. Son rituales, ¿cierto?, que se pasan de generación en generación, que no conocen el punto de dónde salieron, pero que se han hecho siempre, y hay que hacerlo por eso, porque son tradiciones. Ellos acumularon tradiciones porque las tradiciones eran más fáciles de guardar que la ley. Era mucho más fácil guardar una tradición que guardar la ley. La ley que surgió en torno a la Torá, la ley talmúdica, la ley judía que ha nacido en torno a la Torá, que esta es la ley verdadera de Dios, su palabra. Y esto no es más que un estándar reducido para que los hombres por lo menos puedan tener un sentido de satisfacción. Es solamente para eso, hermano, para que el hombre pueda decir, sí, yo cumplo la ley. Como la semana pasada vimos, ¿cierto?, el que oraba y decía, Señor, yo diezmo, Señor, yo oro, Señor, aquí estoy yo, mira, no soy como ese publicano. Él era un hombre que estaba lleno, ¿cierto? Lleno de orgullo. Su ego estaba por las nubes. Y eso es lo que Jesús dice acá que no debemos ser nosotros, sino que lo contrario. Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Tan básico, tan simple como eso, hermano. Pero estos hombres no querían eso, sino que ellos querían hacer las cosas por sí mismos. Los rabinos decían que estaban tratando de proteger la ley de Dios, pero el hecho es que estaban rebajando los requisitos de tal manera que cuando Jesús llegó, ellos estaban haciendo muchas cosas muchas cosas periféricas y estaban viviendo diariamente en una violación de la ley verdadera de Dios. Recuerden que cuando Cristo hablaba, los confrontaba y ellos se enojaban, les daba rabia. Otros decían, se estremecían porque decían, este habla como si tuviera autoridad, habla con autoridad. ¿De dónde? Y también lo vimos, recuerdan que él hablaba, pero él no citaba a ningún profeta, él no citaba a nadie. ¿Por qué? Porque él es el verbo, él es la palabra. Y esa es la autoridad que afloraba cuando él hablaba a estos hombres. Entonces, como ellos estaban viviendo bajo los principios de ellos mismos, que ellos establecieron, en base a la Torá, o sea, cosas periféricas, cosas que no tenían importancia, pero que a ellos lo hacían sentirse bien. Entonces algunas personas pensaron que podían hacerlo, pero no pudieron. Y los que conocían a Dios eran los que dijeron, no podemos, Señor, no podemos. Debemos apoyarnos plenamente en ti, humildes. Humildemente y en penitencia ellos ofrecieron sacrificios de confesión y Dios los perdonó. Es lo mismo con el Sermón del Monte, esta es la ley, esta es la manera de vivir, pero usted no lo puede hacer y tiene que reconocerlo. Otra vez. Usted no puede decir, sí, Señor, yo voy a cumplir el Sermón del Monte, yo lo voy a cumplir a cabalidad, voy a hacerlo, voy a ser humilde, voy a ser misericordioso. Lo va a intentar, yo sé, ¿cierto? Lo intentaremos. Y en ese intento es donde nosotros debemos decir, Señor, yo no puedo por mí mismo. Yo quiero ser humilde, pero te necesito a ti para poder hacerlo. Porque yo solo no voy a poder. Por medio del poder del Espíritu, el Espíritu Santo y la dependencia de Jesucristo, usted debe desearlo. Debemos desear eso, hermano. Si no tenemos humildad, debemos desear ser humildes. Enfrentar nuestros fracasos. El primer fracaso es ese, hermano, que no podemos, que no somos capaces. Jesús colocó el estándar arriba cuando dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted puede ser perfecto? No se puede, hermano, es imposible. Somos pecadores. ¿Y por qué entonces Cristo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Por qué dijo estas palabras si nosotros no podemos? Porque os digo que si vuestra justicia no excediera esa justicia periférica, suavizada de los escribas y fariseos, no van a entrar en mi reino. La sustituyeron, ¿cierto? Como dice Mateo, las tradiciones de los hombres por los mandamientos de Dios. Sacaron los mandamientos y pusieron las tradiciones. Y Cristo estaba diciendo, sean perfectos como el Padre es perfecto.
Y quiero dejar algo en claro, hermano, de que, y lo voy a volver a repetir, cuando estamos nosotros en Cristo, recuerden que la Escritura también habla a los que están en Cristo. Jesús siempre dice eso. Las promesas son para los que están en Cristo. No, no hay promesas para los de afuera, para los que están en el mundo, sino que las promesas son todas. Las promesas de la Escritura son para sus hijos, para los que están en Cristo Jesús, y nosotros estamos representados en Él. Dios no lo mira a usted así, sino que Él ve a Cristo en primer lugar y después sabe que está usted atrás de Él, porque ese fue el sacrificio que hizo Él. Y así es como nos ve el Señor. ¿Por qué cree que nos llama santos? Santos de Dios, porque somos hombres y mujeres apartados para su servicio. Cuando le digan, ay, el santo, sí, soy santo. Soy un santo, soy un elegido, soy un apartado de Dios. Porque es la verdad, hermano. Miran tan grande esa palabra santo, la santidad. Pero nosotros lo somos, hermano, y debemos sentirnos orgullosos de eso, de que Dios nos miró, nos trajo y ahora nos tiene en este lugar. El propósito entero de la ley, como podemos ver, el propósito del sermón del monte y el propósito del sermón del monte es el mismo. Es mostrarle que no puede hacerlo. El sermón del monte era para mostrarle que no podían hacerlo y que tenían que llegar a la pobreza en espíritu y la dependencia de Dios. Recuerden que vimos también que cuando Jesús llegó al monte, se sentó y llamó a sus discípulos y comenzó a hablar. ¿Recuerdan? ¿Para quién eran las palabras? ¿Para quién era ese sermón? Para los discípulos. No era para la multitud de personas que habían ahí. Y también lo vimos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer lo que Cristo estaba hablando, a no ser de que haya un nuevo nacimiento, una regeneración en sus vidas. Por eso es que deja claro la Escritura de cuando dice que Él llegó, se sentó, llamó a sus discípulos y comenzó a hablarle. ¿A quién? A los discípulos. Inclusive era para ellos, pero ni siquiera ellos podían hacerlo, hermano. Pero había una diferencia, que ellos podían apoyarse en el Señor. Podían desearlo, podían quererlo, podían tener ese anhelo en el corazón que da el Espíritu de Dios para poder desearlo, para poder anhelar. Usted quiere venir a la iglesia, usted quiere orar, usted quiere leer la Escritura. ¿Por qué? Porque a usted quiere. ¿Porque a Reinaldo se le ocurrió? ¿Porque a Reinaldo quiere leer la Biblia? ¿Porque Reinaldo quiere aprender? ¿Porque Reinaldo quiere ser misericordioso? Porque el Espíritu que está dentro de nosotros, hermano, ese que clama al Señor con gemido indecible, ese es el que anhela todas estas cosas. Ese es el que nos lleva a nosotros, nos trae el día domingo a este lugar. Ese es el que nos lleva a hablarle al Señor cuando estamos en problemas. Ese es el que nos lleva a depender de Él en la dificultad. El Espíritu que está en nosotros. Usted no puede solo presentar este estándar a un hombre no regenerado y esperar que viva con ellos. No podemos, a los no regenerados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cumplirlo, hermanos. Ellos no pueden hacerlo. Y hay una ilustración. En el reino, el león convive con el cordero. Y no se lo come, eso lo sabemos, ¿cierto? Lo vemos, lo dice la Escritura, que conviven el uno con el otro y el león no se come al cordero. No le cierra el ojito así como para... Si pudiéramos intentar algo, ¿cierto? Iríamos al zoológico, entrar a la jaula del león y enseñarle a ese león esta misma verdad milenaria. Decirle, mira león, tú vas a convivir con el cordero en el milenio. Le vamos a enseñar a ese león que se va a acostar con un cordero y le va a explicar de manera clara en su mente. Después llévelo y colóquelo junto al cordero. ¿Y qué va a pasar? No habrá cordero. Era cordero. Y sabemos que el león no va a cooperar en base al sermón, hermano. Él no lo va a hacer. El león tiene que tener una nueva naturaleza. ¿Se da cuenta de esto? Hay que transformar la naturaleza del león para que sea vegetariano. Ya coma solamente verduritas. Y eso en la vida real no sucede, hermanos. No sucede. El león obviamente se va a comer al cordero. Entonces usted no puede predicar el sermón del monte a una persona no regenerada y esperar que viva conforme al sermón.
No podemos. Él tiene que tener una naturaleza nueva. Y todo esto comienza con la pobreza del espíritu. Entonces, ¿por qué comienza Cristo con esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa humildad? Y esta humildad es la pobreza de espíritu. ¿Cuál es el resultado? De ellos es el reino de los cielos. Ese es el resultado de la pobreza en espíritu, de los pobres en espíritu. Cuando usted es un pobre en espíritu, aparte de ser feliz, que es la base, va a ser heredero del reino de los cielos. La pronunciación es fantástica, porque de ellos es el reino de los cielos, de los humildes, de los que dependen plenamente de Dios. Y ese es un anuncio, hermano, no es un deseo de Cristo. Él no dice, yo deseo que los que son humildes vayan al cielo. No, Él está dando una afirmación, un anuncio. De ellos es el reino de los cielos. Felices, bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos alcanzarán la misericordia del Señor. ¿Y a quién le pertenece este reino? Solo a los pobres en espíritu. Y usted, hermano, usted, escuche bien, usted es parte de ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros que estamos acá vinimos a Cristo en bancarrota, ¿cierto? En una pobreza, en una desgracia espiritual. Y esto porque Él nos atrajo a Él. Y Él nos dio, Él nos hizo ver que estábamos en una bancarrota espiritual. Cuando nos transformó, cuando nos cambió, ahí recién nos dimos cuenta. Porque estando en el mundo no conocíamos nada de esto, no sabíamos, vivíamos solamente como los animalitos, sabiendo en la ley de nuestro corazón lo bueno y lo malo, y hacíamos por naturaleza lo que es de la carne, ¿cierto? Lo malo. Lo hacíamos, lo practicábamos, como dice Juan. Practicábamos el pecado. ¿Por qué? Porque éramos hijos de nuestro padre, de nuestro ex padre, el diablo. Porque ya no es nuestro padre. Recuerden que Cristo, que el Señor, que Dios nos adoptó. Ya, eso también tiene que tenerlo claro usted, que usted es un adoptado. A usted lo encontraron en el tarro de la basura. A mí también, a todos. Y de ahí Dios nos tomó, nos limpió, nos lavó, como dice la Escritura también, nos puso calzado, un anillo en el dedo y dijo, y usted ahora es mi hijo. Y lo transformo, lo cambio, lo restauro. Y de aquí para adelante, vida nueva en Cristo Jesús. Eso dice la palabra, hermano, y eso es lo que somos nosotros ahora. Si usted no lo cree, pero debe creerlo, porque es un hijo de Dios, un hijo del reino. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos, mío y suyo, hermano. Estamos dentro de esa promesa. Y este es un verbo en tiempo presente, de ellos, mío. Nuestro es el reino, no solo estamos hablando acerca del milenio que algún día va a ser, sino que es nuestro ahora. Ahora, hoy. La Escritura dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto al Padre. Pero yo no los veo sentados allá, los veo sentados aquí en la silla. Pero ya estamos en ese lugar. Porque Cristo ya nos tomó, ya nos salvó, ya nos rescató. Entonces el futuro nuestro será ese, junto a nuestro Dios. Hay un milenio futuro en el cual las promesas del reino se van a cumplir. Y se cumplirán de manera completa. Ahí todo será revelado, como dice Apocalipsis, el misterio de Dios será revelado. Sabremos quién es Dios. Esa pregunta que todo el mundo se hace. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿De dónde salió Dios? Son preguntas válidas, hermano. Válidas. ¿De dónde salió Dios? ¿De la nada? ¿Que de la nada no puede salir nada? Y entramos, ¿cierto?, al plano de lo eterno. Es que Dios es eterno. Y nosotros siempre pensamos en la eternidad como un punto de referencia, parte y no se acaba nunca. Eso es la eternidad, eso es infinito. Pero no es así, hermano. La eternidad es como el anillo, ¿cierto?, de compromiso que tenemos, que se me quedó en la casa. Es un anillo, ¿cierto? No tiene principio y no tiene fin. Aunque sabemos que obviamente está soldado el anillo ya. Pero es eso, no tiene principio y no tiene final. Esa es la eternidad de Dios. Entonces nuestra cabecita de pollo, hermano, que nos creemos muy inteligentes,
haciendo estas preguntas filosóficamente correctas, no alcanza a dimensionar ese concepto de la eternidad. Es que Dios siempre ha sido Dios. Él siempre ha habitado en la eternidad, como está ahora, ¿cierto? Ahora Él habita en la eternidad también. Y el tiempo lo dio solamente para nosotros. Algo complicado para entender, hermano, pero que el día de mañana, cuando estemos con el Señor, Él nos va a explicar todo. Y vamos a entender por qué tendremos la mente de Cristo. Seremos semejantes a Él, como dice también la Escritura. Entonces el reino se va a cumplir de manera completa. Ahí estaremos junto al Señor. Pero el reino también lo estamos viviendo ahora. El reino de Cristo es ahora. La felicidad es ahora. La bienaventuranza es ahora. Él quiere que sea feliz hoy. No quiere que sea feliz en el milenio, sino que sea un bienaventurado hoy, en la tierra, en este lugar, en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, en todos lados. Él quiere que sea un bienaventurado. El reino de los cielos es el gobierno de Cristo. Tiene un aspecto futuro mesiánico. Tiene un aspecto actual. Ahora somos un reino de sacerdotes, como también lo menciona la Escritura. Somos súbditos de Jesucristo. Y junto a Él también somos vencedores. Lo dice en Efesios 2, hemos sido sentados en los lugares celestiales, lo que recién le mencionaba. Hemos sido sentados en los lugares celestiales, los destinatarios de toda la gracia y bondad desde ahora y por la eternidad. Y tenemos esa gracia ahora, hermano. El reino lo tenemos ahora en nuestra vida. Tendremos la gloria después, la gloria venidera, en el futuro. Y el reino, como lo vemos nosotros, es gracia y gloria junto a nuestro Dios. Tenemos la gracia el día de hoy en nuestra vida y tendremos la gloria el día de mañana. Y lo más grande de esto, hermano, es que el reino será de nosotros. Poseemos el reino. El gobierno de Cristo, el reino de Cristo, es nuestro también. Somos coherederos con Cristo Jesús. También lo menciona la Biblia. Alguien escribió, y cito, Él nos mantiene abundantemente llenos de gracia, de misericordia y fortaleza. Lo que hay más adelante en el reino, Él ahora en la actualidad nos provee en una abundancia enorme de riquezas. Él siempre es fiel a nosotros y nos hace inmensamente felices. Nos llena del gozo de que somos de Él. En espíritu somos ricos. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, ¿eh? En Cristo. Es aquí y ahora y algún día será aún más. ¿Usted quiere más de Cristo? Como cantamos, ¿cierto? Yo quiero más de ti. Estamos ahora recibiendo gracia y recibiremos aún más. Y cuando partamos de este mundo, hermano, ay, que será un descanso. ¿Cierto? Descansaremos, ya no va a haber que levantarse temprano, la pobreza no nos va a obligar a trabajar, como dice mi hija. No habrá llanto, no habrá dolor. El dolor de espalda, hermano Pablo, se le va a ir, de sus brazos también. Todo eso será pasado, hermano. Dice que reinaremos con Él, que viviremos junto a Él, que Dios será nuestro sol, Él será nuestra luna, que Él reinará en ese lugar y nosotros junto a Él. Son promesas maravillosas, hermanos, que el día de mañana se van a cumplir. Y ahí recibiremos más, mucho más. Entonces, si humildad y bancarrota espiritual significa en un sentido de incapacidad total, eso significa humildad y bancarrota espiritual. Un sentido de incapacidad, que es lo que somos nosotros. Y que es lo que debemos siempre decirle al Señor, soy incapaz, soy un siervo inútil, Señor. Y podríamos añadir a esto que no hay nada tan nauseabundo al corazón de Dios como el orgullo espiritual. Esto viola todo lo que se está hablando ahora del sermón. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, Dios dice, así las, váyase para allá, para allá. ¿Por qué? Porque estamos tratando de depender de nosotros mismos. Tenemos un problema grave, una enfermedad grave, obviamente que tenemos que hacer nosotros lo posible. Y cuando ya no podemos más, Señor, ahí está el problema, es tuyo. Es tuyo, tú resuélvelo, Padre, tú ayúdame, dame fortaleza, fe, confianza, dependencia plena en ti, Señor.
humildad, bancarrota espiritual. No orgullo, porque el orgullo no sirve, no vale de nada en nuestra relación con el Señor, porque viola todo lo que estamos viendo. Es lo peor cuando usted cree que ha llegado a la espiritualidad en base a su propia fuerza. Y hay personas así, hermano, que se jactan, ¿cierto?, de su inteligencia, del conocimiento, se enaltecen porque han sido llamados al ministerio y se ponen por encima de todos los demás. Cuando la Escritura dice que somos todos iguales. La única diferencia del pastor con la congregación es que el pastor tiene una mayor responsabilidad que ustedes. Pero ante los ojos de Dios somos todos iguales. Pero la gente también se ha encargado de una forma incorrecta de enaltecer mucho a los siervos del Señor, de enaltecer mucho a los pastores. Cuando somos inútiles, hermano, igual que todos nosotros, igual que todos ustedes, yo soy un inútil. Que por la gracia de Dios me puso en este lugar, pero con una mayor responsabilidad. Nada más que eso, hermano. Yo recuerdo cuando viajamos a conocer a cierto personaje, ahí a Paraguay, estaban todos así como si fuera un rockstar delante de fulano. Y, y a mí siempre, bueno, gracias al Señor, siempre he tenido eso de mirar un poco más allá de las cosas. Y yo lo miraba a él y era como que él se sentía a gusto de que estuvieran, cierto, halagándolo, que todos pendientes de él. Y eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo espiritual. Porque Dios nos está mandando a ser humildes. Y como pastores, aunque sean famosos, tienen que ser humildes. Compartir con la gente, con el pueblo, con quien sea. Entonces, este personaje, yo veía que tenía algo de orgullo. Bueno, pasaron los años y así el tiempo me dio la razón de lo que yo pensaba. Así como otros personajes también que fui conociendo por el camino, que fue una etapa muy dura en mi vida, hermano, y en la vida de mi esposa, y que sufrimos también nosotros como iglesia. Pero Dios nos trajo a buen puerto con todo lo que pasamos. Y en vez de caernos o irnos, son todos iguales, yo no quiero nada con el Evangelio, nada con ellos, Dios nos fortaleció en todo esto. Nos fortaleció, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, hay personas que no tienen esa pobreza en espíritu, sino que tienen ese orgullo de espíritu. Se sienten orgullosos, se creen que ellos son los capaces de hacer las cosas y no es así, hermano. Entonces, ¿cómo me vuelvo pobre en espíritu? En primer lugar, no comience a tratar de hacerlo por usted mismo. En primer lugar. Y esa fue la necesidad del monasticismo. Pensaron que podían ser pobres en espíritu al ir a algún lugar, vender todas las posesiones, ponerse algún harapo y sentarse en un monasterio en algún lugar y no ser dueños de nada. Y eso no es lo que manda la Biblia. La Biblia nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea de todo cristiano. Y también, como esto, el monasticismo, la necesidad del ascetismo también, la negación personal, la mutilación, que era lo que hacía Lutero. Algunos de ellos se amputaban, se cortaban algunos de sus órganos y ellos pensaban que podían negarse a sí mismos de esa manera y alcanzar la misericordia del Señor, la gracia, haciendo cosas como los que pagan manda. ¿Pagó manda alguna vez? Entonces ellos pensaban que podían llegar a ser pobres en espíritu de esta forma. Nada más lejos de la realidad, hermano. Solo hay un lugar en donde buscar si quiere volverse pobre en espíritu, y eso es concentrarse en Dios. Es lo primero. Leer la palabra. Enfrentarse, ¿cierto?, a la escritura. Y reflejarse en ella y ver que somos pecadores. En primer lugar, que somos faltos, que somos dependientes del Señor. También ver a Cristo en las Escrituras, verlo constantemente y conforme usted mira a Jesucristo, usted pierde
usted se pierde a sí mismo. Pablo lo dijo, unas palabras hermosas, ya no vivo yo. ¿Qué más sigue? Sino que Cristo vive en mí. ¿Habrá sido verdad? ¿O lo escribió nomás porque estaba emocionado? Lo voy a escribir. Cristo vive en mí. Lo vemos en su vida, ¿cierto? En la Escritura. Encarcelado, con hambre, con frío. Y él decía, hermanos, anímense, anímense, el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo está contigo si estás encarcelado, tenías hambre, frío, todo sucio, te mordió una serpiente, casi te mueres, naufragaste, te azotaron, latigaste? ¿Cómo podía Pablo estar contento, hermano, y darle ánimos a ellos? Fácil, porque Cristo vivía en él. Y pasa eso en nuestra vida, hermano, que aunque estemos derrotados, con problemas, con lo que sea, ¿podríamos ir a ayudar a un hermano en esa situación? Que estemos tapados en problemas, en dificultades, y te llama un hermano y te dice, hermano, sabe que necesito ayuda, necesito que me ayuden con un problema. Estoy lleno de problemas, me decía a mí. Otro problema más. ¿Se imaginan a Pablo así? Hermanos, no me molesten porque otra vez me azotaron, así que por favor ya no molesten más a la iglesia que está en Corintio. O sea, un Pablo orgulloso. Y la Biblia nos muestra un Pablo que se vació, un Pablo lleno de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esas palabras también deben estar en nosotros, hermano. Que Cristo vive en nosotros y estar dispuestos para todo, para toda persona, a la hora que sea, en la circunstancia que sea. Negarnos a nosotros mismos. Eso es negarse, hermano. Darlo todo por el otro. En segundo lugar, no solo ve a Dios. 3 principios simples. Si usted quiere saber lo que es el pobre en espíritu, ve a Dios y no a usted mismo. Número 2, mate de hambre a la carne. ¿Escuchó? Mate de hambre a la carne. ¿Cómo se mata de hambre a la carne? Negándose a los placeres. Tenemos que buscar las cosas que despojan a la carne y la desnudan. Tercer lugar, pida. Eso es fácil, ¿cierto? Matar de hambre la carne, difícil. Que está difícil. En tercer lugar, pida. Eso es fácil. La oración del Padre Pío, ¿cierto? Señor te pido, que siempre yo les digo, no comiencen pidiendo, ocupen el bosquejo que nos dio el Señor para poder orarle al Señor, que es el Padre nuestro. Y en base a eso, órale al Señor. En tercer lugar, pedir. ¿Quiere ser un pobre en espíritu? Pida. Y hay algo acerca del mendigo, él siempre está pidiendo. ¿Te fijas? Es fácil, pero no pida un auto, una casa, no sé, cosas seculares, hermano. Simplemente pídale al Señor. El pecador, ¿qué le dijo? Sé propicio a mí, pecador. ¿Y Jesús qué dijo? Este hombre fue justificado de inmediato y volvió a casa. Mientras el otro ahí todavía estaba, Señor, tú sabes, pues Señor, cómo soy yo. Tú sabes, Señor, no como ese que Y mientras él se jactaba de todo lo que él hacía, Señor, yo predico, Señor, yo hago esto otro, yo canto, yo alabo, yo sirvo en la iglesia, yo hago de todo, Señor, de todo, de todo. Y el otro ya estaba en la casa tomando once, estaba justificado. Y eso es lo que le importa al Señor. Si pide, en primer lugar pida perdón. Pidamos perdón. Y después pidamos fe, sabiduría. Todo lo que nos va a ayudar, hermano, para poder llevar nuestra vida cristiana. Es como pedirle al Señor, Señor, necesito 1.000.000 de pesos, Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer? ¿Te va a llevar el 1.000.000 de pesos? Mejor le pido vida, le pido salud, para yo poder hacer esa plata que necesito. Como el ejemplo que daba la hermana Elisenda antes, que es del hombre que se estaba ahogando. Me ahogo. Llegó un barco a salvarlo, no quiso. No, si Dios me va a salvar. Después llegó el avión, como decía la hermana Alice. No, si Dios me va a salvar, gracias. Me ahogo. Se ahogó. Llegó al cielo. Señor, no me salvaste, ¿dónde estabas? Y te mandé un avión, te mandé... y tú no quisiste. Entonces, pidámosle
al Señor, pero sabiamente, hermanos, seamos sabios para pedir. Recuerden que todas las cosas, después que conocemos a Cristo, vienen por añadidura. Dios añade después. No debemos preocuparnos de las cosas. Entonces este hombre se fue justificado a casa antes. Feliz el mendigo en su espíritu. Él es el que posee el reino. ¿Y por qué Cristo comenzó con esto? De vuelta, porque es la base. Es la base, ser humilde, eso es la base. Significa estar en bancarrota espiritual y saberlo. ¿Cuál es el resultado? Usted se vuelve poseedor del reino aquí, ahora y para siempre. ¿Cómo se convierte pobre en espíritu? Mira a Dios, mata de hambre la carne y pide, ruega. Y pregunta final, terminamos. ¿Cómo saber si lo soy? ¿Cómo saber si usted es pobre en espíritu? Necesitamos hacer un inventario de la vida. ¿Y cómo es que realmente sabemos? ¿Cómo sé que soy un pobre en espíritu? En primer lugar, usted se aleja de usted mismo. Esto es, usted se negará a sí mismo, como dice el Salmo 131:2. Lo expresa de la siguiente manera: mi alma es como un niño destetado. Gran pensamiento, ¿cierto? Decía el salmista. Uno que es pobre en espíritu pierde el sentido de sí mismo. El sí mismo ya se va. Cuando usted se pregunta, oye, mí mismo, ya usted no va a poder preguntarle al mí mismo, porque ese tiene que ir, se tiene que volar. Y debemos dejar que Él tome el control de nuestra vida. Él lo único que piensa es en Dios, en su gloria, los otros y sus necesidades. ¿Piensa usted en eso? ¿En el hermano, en las necesidades? Usted se aleja de sí mismo, de su persona. Número 2, usted estará perdido en la maravilla de Cristo, como en 2 Corintios 3:18, mirando su gloria. Usted estará diciendo, muéstrame al Señor y será suficiente. Estará diciendo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, perdido en la maravilla de Cristo. Y será cuando partamos a la eternidad. En tercer lugar, si usted es pobre en espíritu, usted nunca se quejará de su situación. Nunca. ¿Sabe por qué? Usted de cualquier manera no merece nada. ¿Escuchó? Yo también. Ya, sí, también es para mí. No es que le esté diciendo a ustedes. No merecemos nada, hermano. Entonces, ¿por qué pedimos? Si no merecemos nada. Si lo que tenemos ya tenemos abundancia en lo que tenemos. ¿Qué tiene que ofrecer a Dios? De hecho, entre más profundo va usted, más dulce es la gracia. Entre más necesita usted, más provee Él de manera abundante. Confianza en Él. No preocuparse, o preocuparse lo justo, pero descansar en el Señor. Cuando usted carece de todo, usted está en una posición de recibir toda gracia. No hay distracciones, como puede ver, cierto, sufrirá sin murmurar porque usted no merece nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, usted buscará su gracia. Pedimos de una manera humilde al Señor. Señor, tú conoces mi situación, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que necesito. Señor, tú obra en mi vida. El Señor proveerá. Es una frase hermosa, muy fácil de decirla, ¿cierto? El Señor proveerá. Y así Dios toma los medios para proveer. Pero tiene que haber fe. Tiene que haber fe, confianza en que eso sucederá. Entonces, ¿cómo sabe que usted es pobre en espíritu? No pensará en usted mismo, estará perdido en la maravilla de Cristo. Nunca se quejará acerca de su situación, porque entre más profundo usted vaya, usted recibirá la gracia de manera más dulce. En cuarto lugar, usted solo verá las virtudes de otro y solo verá sus propias debilidades. Pobre en espíritu. Él es verdaderamente humilde, Él es único. Y lo que tiene que hacer simplemente es mirar hacia arriba, a la gracia del Señor. En quinto lugar, usted pasará mucho tiempo en oración. ¿Por qué?
Porque un mendigo siempre está mendigando, siempre está pidiendo. Y ese es un constante, hermano, en la vida del cristiano. Usted ahora a lo mejor está pensando, a lo mejor se distrajo y está pensando en alguna cosa, pero está pidiéndole al Señor que le ayude, o está teniendo una conversación con Él, sale de la iglesia, se sube a su vehículo, se va y piensa en situaciones o necesidades que tiene y comienza a tener una comunión con el Señor. ¿Ya? Eso no quita, ¿cierto?, que nos encerremos, como dice la Escritura, a tener comunión con el Padre en la intimidad, en una habitación, pero todo siempre tiene que haber esa comunicación con el Señor, porque tenemos línea directa, hermano. Pensamos y en el nombre de Jesús estamos hablando con nuestro Padre. Porque un mendigo siempre está mendigando, por eso necesitamos estar en oración. Él toca con mucha frecuencia la puerta del cielo y no se va hasta que sea bendecido. Como Jacob, ¿recuerdan? Que le dio, cateteó y lo bendijo el Señor en la madrugada. ¿Quiere saber si es pobre en espíritu? No está pensando en usted mismo. Está perdido en la maravilla de Cristo. Nunca se está quejando de nada. En sexto lugar, si usted es pobre en espíritu, usted va a someterse a Cristo en los términos de Él, en los suyos. Usted va a someterse al Señor en los términos que Él está poniendo. No en los de nosotros, no en nuestros términos, sino que en los términos de la palabra del Señor. El pecador orgulloso va a querer a Cristo y su placer, Cristo y su avaricia, Cristo y su inmoralidad. El pobre en espíritu está tan desesperado que entregará todo simplemente para poder someterse al Señor. El orgulloso, Cristo más algo más. Cristo más otra cosa. Nosotros, en los pobres en espíritu, solamente Cristo. Lo necesitamos a Él y nada más que a Él. Thomas Watson dice, y ya estamos terminando, hermano, dice: un castillo que por mucho tiempo ha sido sitiado y está listo para ser conquistado, va a rendirse en cualquier término para salvar su vida. Aquel cuyo corazón ha sido una cueva para el diablo y ha estado en mucho tiempo en oposición contra Cristo, una vez que Dios ha traído pobreza en espíritu para él y se ve a sí mismo condenado en Cristo, dejará a Dios prosperar, o sea, se rendirá ante él, dejará a Dios conquistar, y él simplemente dirá: Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y tiene mucha razón, hermano. Alguien que es pobre en espíritu se somete a Cristo en sus términos. Y finalmente, cuando usted es pobre en espíritu, usted alabará y agradecerá a Dios por su gracia. Y si hay una característica de alguien pobre en espíritu, es una gratitud abrumadora hacia Dios. Agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, hermano. Y entonces en 1 Timoteo 1:14 dice el amado apóstol Pablo: la gracia de nuestro Señor fue excesivamente abundante hacia nosotros. Él sabía que la gracia era así, de parte de Dios. Y aquellos que son pobres en espíritu están llenos de esa gratitud, llenos. Entonces, ¿cómo se mide usted? ¿Por qué las bienaventuranzas comienzan con esto? Porque es el cimiento y es lo que nos va a ayudar a crecer. Significa, en un sentido profundo, de inutilidad espiritual. El resultado, la posesión actual del reino de los cielos. ¿Y cómo me vuelvo así? Mirando a Dios, matando de hambre la carne y estando en oración. Ahí está la receta, hermano. Una pizca de estas cosas y podremos llegar a ser pobres en espíritu. Entonces, ¿cómo sé si estoy ahí? Lo acabamos de ver. No pensará en usted mismo, estará perdido en la maravilla de Cristo, nunca se va a quejar de su situación, se concentrará solo en las virtudes del otro y en nuestra debilidad. Pasará tiempo en oración, someterá la carne a Cristo en sus términos y le agradecerá a Dios por todo. Nada en mi mano traigo y simplemente a tu cruz me aferro, dice una alabanza. Nada traigo en mis manos y simplemente me aferro a la cruz de Cristo. Oremos, hermano. Damos gracias al Señor por este hermoso mensaje, hermano. Pobres en espíritu, así nos quieres tu Padre. Que seamos hombres y mujeres llenos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Que matemos la carne, Padre, que confiemos plenamente en ti, Señor.
porque nada tenemos, Padre, que no nos hayas entregado tú en tu bondad y en tu amor. Pobres en espíritu, lo que necesitamos ser cada día, Señor. Aunque sea imposible o creamos que sea imposible para nosotros, pidiendo podemos lograrlo o podemos intentarlo, Señor, para llegar a la altura del varón perfecto, para llegar un día, Señor, a la eternidad junto a ti, Padre, únicamente agradeciéndote, porque no tenemos nada, Señor, de qué jactarnos. Gracias, mi Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que el día de hoy estuvieron en este lugar. Bendícelos en gran manera. Han venido a buscarte a ti, Señor. Han venido porque tienen necesidad de tu palabra. Han venido porque tienen necesidad, Señor, de adorarte, de bendecirte, de estar en comunión con los hermanos. No quedándose en casa como muchos el día de hoy tienen por costumbre, por comodidad, Señor. Sino que venimos a este lugar y nos exhortamos los unos a los otros a seguir adelante, a continuar, a seguir caminando, a seguir el Evangelio, porque el día de mañana tendremos esa recompensa hermosa que es estar en la presencia del Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Llena de fe nuestra vida, aumentanos la fe cada día, Señor. Aumentanos esa fe, Padre, como pedían tus discípulos, pedían fe. No pedían cosas, Señor, sino que pedían cosas espirituales, no cosas materiales, no cosas seculares, porque esas cosas vienen añadidas, Señor. Vienen añadidas una vez que nos entregamos por completo a ti, Padre, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Tú tienes cuidado de lo que necesitamos, Señor, cada día. Así como las aves del cielo no están preocupados por el qué comer o por qué vestirán. Así tú las vistes, Señor, con su plumaje y les das de comer cada día, Señor. ¿Cuánto más a nosotros que somos tus hijos? Cuánto más a nosotros, Señor, que estamos en el reino ahora, que estamos junto a ti, Padre. Tus promesas dicen que no nos dejarás, que no nos desampararás, que estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo no confiar en esas palabras hermosas, Señor, que tú nos has entregado y nos has dejado ese legado, Padre, para confiar plenamente en ti? Gracias, Señor. Nos vamos llenos de tu amor, nos vamos llenos, Padre, de tu gracia, de tu bondad, de tu sabiduría. Y como decía nuestro hermano también, que salgamos de esta puerta hacia afuera y podamos ser la luz, esa luz del mundo. Que podamos ser la sal de la tierra, Señor. Que podamos ser esa perla de gran precio para predicar tu palabra, Señor. A ti, Señor. Gracias, entregamos todo esto, Señor, en tus manos, esperando que llegue como un perfume agradable a tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.